Y me vengo a enterar que resulta, aprendo del Islam en estos días, esta semana pasada y ayer también. Aprendí un par de cosas del Islam. O sea, digo bien, del Islam en general, porque en un caso fue la lectura y la explicación, el desarrollo de una leya, y en el otro caso era un comentario relacionado, una enseñanza del Islam como religión, no en particular del Corán, del Sagrado Corán. Bueno, ayer volví a aprender algo importante, en el sentido de que evidentemente ya lo sabía, porque andaba a los gritos por los techos de este mundo, ni por los techos, andaba a los gritos con estas cosas. Que motivó la persecución que vivo, que sufro. Pero parece ser que quienes creemos en Dios, y me voy a hacer cargo en lo personal, como yo creo en Dios, no podemos, lo decía la Biblia en otro sentido, de la otra manera, no podemos tolerar la injusticia, no podemos tolerar al opresor, no podemos perdonar al opresor o a la opresora. Pero además hay un deber de representar a Dios en la tierra, en este plano. Entonces, me hago cargo de vuelta. Tengo el deber de representar a Dios en la tierra. ¿En qué sentido? Ordenar el bien, cosa que me parece hermosísima esa, no sé por qué me gusta tanto esa expresión. Ordenar el bien e impedir el mal. Esto es un deber, o sea, no pueden ocurrir cosas injustas frente a mí sin que yo haga nada contra eso. No puede pasar eso. Yo lo sospechaba. Lo sospeché desde un principio. No, sí, claro. Claro, digo, no puede ser tanta maravilla, tanta creación, para que una manga de avaros degenerados le destrocen la vida a un pueblo porque se le canta la gana, porque quieren quedarse con el agua y con la riqueza del subsuelo y con esa área en sentido geoestratégico. ¿Qué viene con religión? ¿Qué religión? Eso no es cuestión eso no es con Dios. Eso con Dios no es. Eso con Dios no es. Eso no. Bueno, explicaban en un caso, explicaba que no sé si en la Torá o en el Talmud está prohibido el lucro, ¿cómo es?
como la estafa, ¿no? La estafa, como el cobrar intereses que expolien a otros, a otras. Para mí eso es un dato importante, muy, muy importante. Por si fuera poco el sentido común, que obviamente está mal estafar. Digo, a esta altura de los siglos, está claro que está mal estafar a las otras personas, pero bueno, también está escrito en la Torá y en el Talmud, no sé en cuál de los dos. Eso por un lado, que me parece muy importante. Y por otro lado, también en el Talmud está prohibido robar recursos y robar tierras y ni qué decir asesinar niños y niñas despiadadamente o no despiadadamente. Eso es un horror lo que está ocurriendo en lo que le hacen al pueblo palestino. Es un horror. Y ahora pretender extenderlo al Líbano. Y no debemos silenciarlo, no podemos no repudiar esto, no podemos no repudiar esto. Pero es tanto así, que por eso mienten por todo el mundo, porque en cuanto la gente sabe la verdad, no hay que decirle a la gente hay que repudiar esto, en el sentido de naturalmente es un horror, repudiable por donde se lo mire, por donde se lo piense. No hay que decírselo a la gente. Por eso mienten, porque tienen que ocultar las atrocidades que hacen. No tienen que ocultarlas porque ya no pueden ocultarlas, pero además, digo, está tan claro que eso es un horror inaceptable que están todo el tiempo mintiendo. Pero para esto hay que volver a decir que en los planos estratosféricos de la estratosfera estratosférica, el bien y el mal no tienen nada que ver con lo que nosotros entendemos. Pero en este plano, en el plano terrenal, que nos vengan con el chamullo, con la mentira metafísica de que el bien y el mal, es como, el bien y el mal son cosas de gente inferior. El bien y el mal no existen. Pero digo, para que ese tipo de atrocidades hayan logrado ser silenciadas durante tanto tiempo, previamente tuvo que haber un trabajo filosófico de estupidización y de desensibilización, insensibilización de ciertos sectores del pueblo, del mundo mundial, de la humanidad. Entonces terminas escuchando que es lo mismo, que Rusia es lo mismo que Rusia, que se está defendiendo efectivamente, es lo mismo que Estados Unidos, que viene atacando.
el nivel de la cantidad de muertes que produjeron las invasiones norteamericanas a los distintos países y las guerras inventadas, la cantidad de muertes, desde hasta donde yo sé, de la información que yo tengo, no tiene parangón en la historia de los problemas, no quiero decir esa palabra, de las naturales. O sea, la naturaleza en sus movimientos, en sus reacomodos tectónicos y la naturaleza en general, nunca, jamás asesinó tanta gente en esos reacomodos naturales. Jamás asesinó tanta gente como en estos últimos 300 años, con los inventos de guerra, la cantidad de genocidios que cometieron en Latinoamérica. Pero para eso primero tuvieron que limar, tergiversar esta cuestión del bien y del mal, incluso hasta identificándolo con blanco y negro, ¿no? O con el yin y el yang. Nadie me va a venir a decir a mí que el yin y el yang es bien y mal. No me lo voy a creer nunca. Sí, es blanco y negro, sí, es duro y blando, sí, es un montón de cosas. Pero bien y mal no. El mal es algo que solo pudo existir luego de muchísimo avance de la creación. No era posible, no es posible en el origen, no es posible, no es posible. Pero no tenemos derecho a silenciar lo que está haciendo Israel. No tenemos derecho a silenciar, no tenemos derecho a no decir que es un genocidio y exigir el juicio y el castigo por esos crímenes. No tenemos derecho a permitir que exista una élite haciendo padecer, haciendo sufrir de semejante manera y de cualquier manera, no importa, pero no tienen ningún derecho. No tienen ningún derecho a hacer eso. Y no tienen por qué tener ningún poder para hacer eso. Porque eso no lo debe hacer nadie, ellos tampoco. Quizá cuando esto se inscriba en sí, así como está inscrito en la enorme mayoría de la mundialidad mundial de los humanos, por eso mienten, como está inscrito en casi todo el plan, en casi toda la humanidad, el día que esté inscrito en esa manga de genocidas, en esa banda de genocidas, el día que esté inscrito en esa mafia de genocidas,
Y los colonos que andan cometiendo crueldades atroces contra inocentes palestinos y palestinas en Cisjordania. Quizás cuando esté escrito en esa gente, esta verdad universal, le guste o no le guste, entonces sea posible su nación. Pero esto que está ocurriendo es imposible de ser silenciado. Es imposible de ser silenciado, es imposible que quede impune, no va a quedar impune, ni lo sueñen, y no me refiero a la justicia divina, no me refiero solo al otro plano. No dejaron salir a un bebé de 2 años que tenía amputación en ambas piernas para curarse. No lo dejaron salir. No lo dejaron ir a curarse. ¿Qué derecho tiene un... ¿Qué derecho? ¿Cómo? No, ¿qué decir de... No, ¿qué decir de esto que acabo de decir? ¿Qué decir de esto que acabo de decir? ¿Que esa gente se cree superior a ese bebé? Si esto no lo pueden decir públicamente, si mienten, ¿qué decir? No, ni eso, no se puede decir ni eso, es una cosa que no tiene... No puedo decir otra cosa ahora.